Las tensiones entre Argentina y Venezuela han ido en aumento desde la llegada al poder de Javier Milei, que ha calificado a Nicolás Maduro de socialista empobrecedor. Hay reacciones políticas justamente por esta acogida de 6 activistas venezolanos perseguidos por el régimen de Maduro, que permanecen en la embajada argentina en Caracas. Pedro Urruchurto, uno de los que se encuentra a buen resguardo, asegura que se trata de un asedio hacia esta sede diplomática. Pedro Urruchurto, recordemos, está encargado de las relaciones internacionales de 20 Venezuela, el partido de María Corina Machado. Oliver Fernández, en la capital venezolana, tiene más información. Hola, buenas tardes, un gusto saludarte desde la capital venezolana. Más temprano estuvimos el equipo de NTN 24 en las cercanías de la Embajada de Argentina en Caracas tratando de tener alguna reacción del personal diplomático, pero fue prácticamente imposible. Hasta ahora no se sabe si fue restablecido el servicio eléctrico. No ha habido un pronunciamiento nuevo por parte de dicha embajada. Veamos el siguiente informe. A través de un comunicado, la Embajada de Argentina en Caracas advirtió al régimen venezolano sobre cualquier acción que ponga en riesgo la integridad del personal diplomático argentino. La República Argentina, arraigada en su histórica vocación de fomento y salvaguarda de los derechos humanos fundamentales y ejerciendo su compromiso efectivo en tal sentido, expresa su inquietud ante el deterioro de la situación institucional y los actos de hostigamiento y persecución dirigidos contra figuras políticas de Venezuela, con el respaldo de la inviolabilidad consagrada en el artículo 22 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, de la cual ambas naciones, Argentina y Venezuela, son signatarias. Ha acogido a líderes políticos de la oposición en la residencia oficial de la Embajada Argentina en Caracas. En este sentido, la República Argentina manifiesta su preocupación por el incidente ocurrido ayer, que resultó en la interrupción del suministro eléctrico en la residencia oficial en Caracas, y advierte al gobierno de Venezuela sobre cualquier acción deliberada que ponga en peligro la seguridad del personal diplomático argentino y de los ciudadanos venezolanos bajo protección, recordando la obligación del Estado receptor de salvaguardar las instalaciones de la misión diplomática contra intrusiones o daños y preservar la tranquilidad y dignidad de la misma. Ha habido reacciones políticas. Felipe Mujica, secretario del partido El MAS, señaló que si se trata de una acción deliberada hay que condenarlo porque se estarían violando los acuerdos diplomáticos. Por supuesto que hay que rechazarlo abiertamente, porque si estamos en un país donde hay una constitución, donde supuestamente hay unas reglas democráticas, donde supuestamente Venezuela forma parte de la comunidad internacional, todo eso debería ser respetado y no se puede tolerar o no se debe tolerar lo que ocurrió allí con esa circunstancia de un grupo de venezolanos que por razones de persecución política van a buscar una alternativa, y esa alternativa es legal, es legítima, y no hay ninguna razón para que el gobierno venezolano esté entonces asediando a la embajada argentina, porque allí hay un grupo de venezolanos que están en la condición que están. Eso hay que rechazarlo. Pedro Urruchurto es uno de los perseguidos que se encuentra refugiado dentro de la Embajada de Argentina en Caracas. Aseguró que es un asedio lo que están viviendo. La embajada se ha encargado de tomar todas las previsiones, pero es un asedio, como alerta la presidencia argentina. La embajada y el gobierno argentino ha estado muy atentos resolviendo esta situación. Personas del régimen se llevaron fusibles de la luz. Es muy grave y no hay versión oficial del lado venezolano. Algunos dirigentes políticos han denunciado que hace unos años ocurrió algo parecido con la Embajada de Francia. Quedó sin suministro eléctrico en el momento en el que el político Juan Guaidó estaba resguardado. Los políticos y el partido 20 Venezuela siguen rechazando esta acción de dejar sin suministro a la Embajada de Argentina en Caracas y piden que se restablezca de inmediato. Es la información que manejamos desde Caracas. Retornamos a la tarde de NTN 24. Héctor, bienvenido, gracias por acompañarnos como siempre en nuestra conversación semanal. Héctor Chamis, profesor de la Universidad de Georgetown y columnista de Infobae y NTN 24. Gracias, Idania, un gusto. A ti como siempre. Héctor, bueno, comenzó corriéndose el rumor que decía que dentro de la Embajada Argentina en Caracas había miembros del partido 20 Venezuela, todos con orden de captura dictada por el fiscal Tarek William Saab. El régimen respondió cortando el servicio eléctrico hace 2 días. Aceptable, es decir, es una embajada. Y que además no es rumor, porque la Cancillería Argentina emitió un comunicado contundente acerca del corte de luz, pero también acerca del derecho al asilo
no da nombres correctamente. La Cancillería argentina no dice quiénes son, pero hace referencia a que en territorio argentino o en territorio de cualquier país en el exterior, esa embajada constituye eso precisamente un terreno, una propiedad soberana, y en tal sentido la Convención de Viena, que rige las relaciones diplomáticas, estipula que se puede otorgar asilo político dentro de una embajada. Y en nuestro continente hay innumerables ocasiones de asilados políticos en embajadas. Ahora en dictaduras, el caso de Alan García en su momento, tantas situaciones. Y esta es otra, y la embajada argentina, la Cancillería argentina respondió en consecuencia. Fíjate que había gente preocupada hoy en redes sociales hablando de allanamientos a la embajada, pero esto sería violar tratados internacionales, como señalas, y el propio territorio argentino, porque es la embajada. Absolutamente, sería ilegal y además contribuiría a profundizar el aislamiento internacional de Maduro, que nuevamente vuelve a un camino de aislamiento y de soledad, y que se había recuperado en base a la negociación con Estados Unidos, la liberación de Saab, el alivio de sanciones, pero va camino a más de lo conocido, va camino a estar en completa soledad, inclusive. Esa soledad, ese aislamiento al que te refieres, ¿se acentúa con el pronunciamiento de las cancillerías de Colombia y Brasil que finalmente se expresaron? Sí, es positivo, desde luego, es un lenguaje muy suave, podríamos decir, preocupación, pero expresan preocupación, que el comunicado de la Cancillería de Colombia es muy bueno. Explica por qué la preocupación y explica qué es lo que Maduro no está haciendo y debería hacer con esta próxima elección. Y ambos dicen que esta elección no alcanza el mínimo indispensable para ser legítima, para ser reconocida. Es como está planteada, es muy positivo, porque además es la izquierda. Tanto es así que ayer Maduro comenzó a insultar directamente, cobardes, les dijo, a Colombia y a Brasil, cobardes. No hay más aliados. Pepe Mujica, por otro lado, que es una especie de líder de la izquierda latinoamericana, rey sin corona, por su tremenda autoridad y su tremendo carisma, bueno, también ha criticado y ha dicho cosas más duras que las cancillerías de Brasil y de Colombia. Tanto que vale la... Y en ese sentido, claro, es sorprendente esto. Bueno, hasta cierto punto sorprendente. Pero porque vale... ya lo vimos también, ¿no? Pero vale la pena escuchar lo que dijo Pepe Mujica, porque para ellos es ese rey sin corona que tú mencionas. Porque cuando tengo una plaza sitiada, cualquier discrepante es un traidor. Entonces, el sistema político de Venezuela es como estar siempre en guardia y no respeta las leyes elementales de la democracia. ¿Que necesita qué? Necesita respetar a los que piensan distinto. Porque para estar de acuerdo sería un bollo, nos quedamos con la monarquía. Precisamos libertad para discrepar. Libertad para discrepar, esto tiene que haberle causado un gran malestar al régimen, Héctor. Enorme, por eso lo de ayer de Maduro, su declaración, no sé si es en prensa o en televisión oficial, primero acusando a 20 Venezuela de ser una organización terrorista, denunciando a 2 personas de actos terroristas, es un absurdo completo, no tiene ninguna credibilidad, ni en Venezuela, ni afuera, ni entre la oposición, ni entre el oficialismo. Además, uno de los que están nombrados es
funcionario del gobierno de Maduro, justamente, por un lado, y por otro lado, acusando de cobardes al gobierno de Petro y al gobierno de Lula. Y bueno, se lo veía delirando ayer a Maduro, francamente, completamente fuera de la realidad. Es lo que ocurre con las dictaduras. Viven en soledad y escuchan solo lo que les gusta escuchar, y los que están alrededor le dicen a un dictador lo que el dictador quiere escuchar. Entonces pierde noción de realidad. Esa es la soledad del poder, exactamente. Bueno, hubo un intercambio, ¿no?, entre las cancillerías, es decir, el canciller en Venezuela respondió al canciller en Colombia, pero Maduro también se refiere a Petro y le responde, y Petro le responde y habla de la magia de Chávez, que es como decirle a Maduro que perdió la varita mágica, que esa no la tiene él. Claro, le dio su medicina, y eso es más amarga la medicina propia que la medicina del otro. Y por otro lado, lo expone, queda sin aliados, sin Brasil y sin Venezuela y sin Colombia. ¿En qué dirección va a ir Maduro? Por eso yo creo que va en una dirección tal vez aún más peligrosa, porque no está equilibrado mentalmente, no se lo ve. Lo de ayer indica algún grado de delirio, en total soledad, y a mí me preocupa que esto pueda ir en dirección de Daniel Ortega, precisamente, en la soledad más absoluta, en la, yo diría, psicosis más absoluta, tomando decisiones arbitrarias, por supuesto injustas, por supuesto irracionales, ¿no? Como lo que ha ocurrido en Nicaragua estos últimos años, año y medio, 2 años. Y eso podría ser un camino que tome Maduro de aquí en más. Si toma el camino de Ortega, como señala Héctor, nos imaginamos entonces escenas como Machado presa o montada en un avión, expulsada de Venezuela. Por supuesto, quitarle ciudadanía a los venezolanos, como ha hecho Daniel Ortega, o de ahora comenzar a legislar sobre organizaciones no gubernamentales, a la sociedad civil, al estilo de Daniel Ortega. Y, por supuesto, todo eso con decisiones tan irracionales que pueden paralizar al otro, como ha ocurrido en Nicaragua todos estos años. Entonces, bueno, esta elección además muestra rasgos que ya vimos, ¿no? Muestra rasgos de no poder ser reconocida por un número enorme de países, como ocurrió en el 2018, en el año 2018. De hecho, esto están solicitando varios expresidentes, de los que se agrupan en organizaciones como IDEA. He podido conversar con varios de ellos, pero ¿crees que pueda lograrse el que no sean reconocidas esas elecciones del 28 de julio sin una oposición reconocida, y perdonen la reiteración de la palabra, participando? Donde no habilitan a ningún candidato que les pueda ganar. Y en realidad Maduro, no sé, podrá competir con Manuel Rosales, pero Manuel Rosales es un aliado. Y cualquier otro, María Corina o Corina, le ganan. Y a todo aquel que le gane, lo inhabilitan. Entonces, claro, ¿qué sentido tiene esto? Escúchame, en 2018, cuando fue aquella elección, 60 democracias del mundo, de Asia, de Europa, de América Latina, desconocieron el resultado. Y luego vino el tema de la usurpación. No obstante, Maduro tomó el poder usurpando el poder. Y luego vino el gobierno interino de Juan Guaidó, lo recordamos. Esto puede ir en camino de eso otra vez. No reconocimiento, usurpación del poder nuevamente, en un contexto mucho más precario en términos sociales, por el éxodo,
por la constante represión que ha ocurrido en las últimas semanas, yo diría, en los últimos meses, desde las primarias, desde las elecciones primarias. Es muy frágil todo, es muy frágil para Maduro también. Sobre todo porque no está pensando bien. Hace mucho tiempo que no está pensando bien. Entonces comete actos irracionales, destructivos, por supuesto, y autodestructivos también. Coincido contigo. Pero la pregunta es, ¿está ganada la comunidad internacional para una medida como esta de desconocer un proceso electoral? Bueno, ahora parece que sí. El régimen de Maduro tal vez haya engañado a la administración Biden, al Departamento de Estado, consiguió lo que quería, Saab consiguió lo que quería, el alivio de sanciones, pero no parece ser capaz de engañar a nadie más a esta altura, ni siquiera a Gustavo Petro y a Lula, por ejemplo. Eso es un detalle elocuente. Y no va a poder ocurrir, no va a poder ocurrir. Como la comunidad internacional va a regresar a 2018, gobierno de usurpación, porque él va a tomar el poder, va a reasumir la presidencia después de la elección del 28 de julio, usurpando otra vez el poder. Ya son varias veces que lo hemos visto. Y como la historia se repite, primero como tragedia y luego como farsa, pero en este caso sigue siendo tragedia. Héctor Chamis, profesor de Georgetown, Universidad de Washington. Héctor, como siempre, gracias por acompañarnos. Gracias, Idania, hasta siempre.